Era un amanecer gélido y silencioso cuando Pedro y Mariana cerraron la puerta de su cabaña detrás de sí. El aire cortaba como cuchillo y el rocío brillaba en las hojas como diminutas luces heladas. No había pájaros cantando. Solo el crujir sordo de la nieve bajo sus botas. Avanzaron en silencio por el sendero que se internaba en el bosque, sosteniendo sus rifles con la misma firmeza con la que conservaban la esperanza. Pedro apretó la mano de Mariana. Sus dedos estaban fríos, pero la calidez de ese gesto duró un instante. Respiró hondo y exhaló despacio, formando una pequeña nube de vapor. Hoy será distinto, pensó, aunque su voz interior murmuró lo contrario. El bosque parecía un ser vivo, respirando tras los troncos retorcidos, vigilándolos. Cada sombra alargada se movía con vida propia. Al cabo de unos minutos, llegaron a un claro cubierto de musgo y zarzas. Allí colocaron las mochilas en el suelo y repasaron las balas con cuidado. Mariana ajustó su bufanda roja alrededor del cuello. Aquella prenda la protegía del frío y guardaba recuerdos de inviernos pasados. Pedro recogió unas ramas secas y las colocó cerca para encender una pequeña hoguera. Las llamas temblaron, pero ardieron apenas un instante antes de extinguirse. Al golpear una ráfaga de viento, retomaron la caminata siguiendo las huellas de un ciervo que cruzó la zona la noche anterior. El rastro estaba fresco, con huellas profundas en el barro, pero algo no cuadraban. Unas pisadas más marcadas se habían solapado a las de aquel animal. Pedro las observó con el ceño fruncido. ¿Viste eso?, preguntó en voz baja. Mariana asintió, sin apartar la vista. «¿Hay algo más aquí?», murmuró. El viento contestó con un suspiro. Se internaron más en el bosque, y los árboles se alzaron como gigantes imponentes. La penumbra creció, y cada paso resonó con eco. El crujir de ramas secas bajo sus botas parecía un grito contenido. En el silencio, una rama se quebró a lo lejos. Ambos se detuvieron. Pedro giró en redondo. Sus ojos se encontraron en la oscuridad. Cada uno sintió que el otro estaba tan asustado como él, pero ni uno ni otro retrocedió. Avanzaron con cautela. De pronto, la tierra cedió bajo los pies. Mariana cayó de rodillas y su rifle se deslizó por su brazo. Pedro la sostuvo, evitando que se golpeara. «Gracias», susurró ella agarrándose a su chaqueta. Al incorporarse, vio algo clavado en el suelo, un fragmento de tela que parecía tela de saco, gastada y sucia. Pedro lo recogió y lo sujetó con cuidado. Mariana contuvo el aliento. La tela estaba rasgada, como si hubiera sido arrancada en una lucha. En el corazón de Mariana latió con fuerza. «¿De quién será esto?», preguntó, con la voz temblorosa. Pedro examinó el trozo. Era grueso, áspero, con restos de tierra húmeda en las fibras. Lo olfateó y su cara se ensombreció. «No pertenece a ningún ciervo», afirmó. «Es humano». Un escalofrío recorrió la espalda de Mariana. El bosque volvió a quedar en silencio. Descolgaron las mochilas y sacaron un pequeño diario de notas. Lo hojeó Mariana con dedos temblorosos. En la portada se leían Pedro y Mariana. Cacería de otoño. Su pulso se aceleró en aquel cuaderno. Pertenecía a ellos mismos. Pedro dio un paso atrás, confuso. «¿Lo dejé caer aquí?», murmuró. Mariana negó con la cabeza. «Lo tenía en la cabaña». La certeza los golpeó con la fuerza de una ola helada. Estaban siguiendo un rastro que habían dejado sin saberlo. Un viento gélido sopló entre los árboles y las páginas del diario se agitaron, exponiendo una entrada escrita la noche anterior. «Mañana descubriremos la grieta oculta. Nadie debe saber». Pedro y Mariana intercambiaron una mirada cargada de miedo. ¿Quién había escrito eso? ¿Era un mensaje propio o la sombra de alguien más? En ese instante, un aullido lejano rompió la quietud. No era un lobo. Sonaba antiguo, más profundo. El eco se deslizó entre los troncos y desapareció.
Las hojas temblaron. Pedro recogió el rifle y alzó la linterna hacia la oscuridad. El haz de luz tembló al posarse sobre una figura entre las ramas, un perro grande, de pelaje oscuro, con los ojos brillando como carbones encendidos. Era Thor. El perro caminó hasta ellos con paso lento, como si estudiara cada gesto. Sus costas marcadas hablaban de largos días sin alimento. Se detuvo frente a Mariana y dejó caer algo envuelto en telán, la bufanda roja que ella llevaba puesta. El corazón de Mariana se encogió. Aquella bufanda era suya. Y había viajado 2 años lejos. De ella Thor emitió un gruñido suave, y luego lamió la mano de Mariana. Sus ojos se posaron en Pedro, como exigiendo seguirlo. El murmullo del bosque cobró vida de nuevo, invitándolos a acompañar al perro hacia lo desconocido. Pedro sostuvo la mirada de Mariana. Sus labios se movieron en un suspiro. Vamos. Tomados de la mano, siguieron a Thor mientras el sol empezaba a descender. Cada sombra parecía cobrar forma, y el aire se llenaba de preguntas sin respuesta. Fue así como comenzó su camino, hacia un secreto que los cambiaría para siempre. Suscríbete al canal y deja tu comentario con tu teoría. El bosque se cerró a su alrededor como un secreto antiguo. Thor avanzaba con paso decidido, y Pedro y Mariana, tomados de la mano, lo siguieron sin pronunciar palabra. El aire olía a tierra mojada y a hojas en descomposición. Cada paso se hundía en el lodo, dejando un rastro que hablaba de vida y de muerte. Thor se detuvo ante un tronco caído, cubierto de líquenes grises. Con el hocico hundido en una cavidad, extrajo un viejo cuaderno envuelto en plástico transparente. Marcos de barro cubrían sus tapas. Pedro lo recogió con cuidado. Era el diario de cacerías de ellos mismos, con anotaciones propias y fechas que no reconocían. 5 de septiembre de 2023, primer hallazgo. Mariana recorrió las páginas. Su pulso acelerado acompañaba el vaivén de las hojas. Allí, en tinta apenas legible, encontraron una entrada distinta a las demás. Era la letra de Lucía, anterior a la desaparición. Hoy creemos haber hallado. La marca siento miedo, pero también una obligación profunda de seguir. Esa línea despertó un dolor punzante en el pecho de Mariana. ¿Qué clase de obligación los había llevado a ese bosque? Mientras leían, un recuerdo se alzó en la mente de Pedro, como un relámpago tenue en la memoria. A la noche, antes de partir, Lucía sostuvo su mano y susurró en sí. Algo ocurre. Confía en Thor y busca la grieta bajo las rocas junto al arroyo. Pedro recordó el temblor en su voz, la promesa que le hizo de protegerla. Aquella promesa ahora sonaba hueca, como un eco en un túnel infinito. Mariana alzó la vista y señaló un montículo de hojas secas a la derecha del sendero. Entre ellas asomaban puntas de metal oxidada. Al apartar el follaje, descubrieron 2 casquillos de bala, uno moderno, otro antiguo. Las fechas en los cuadernos indicaban que Martín había practicado tiro con cartuchos de fabricación casera. Todo apuntaba a que la pareja sabía que corrían peligro. El viento aumentó su murmullo, y Pedro creyó distinguir voces lejanas, sonrisas apagadas y sollozos. El bosque parecía imitar un coro fantasmagórico. Osciló la linterna, y su luz dio contra un montículo de tierra removida. Allí sobresalían trozos de tela en la chaqueta de Pedro, hecha jirones, y el sombrero de Lucía. El corazón de Mariana se hundió al reconocer la tela familiar. De pronto, un relámpago cruzó el cielo gris, y el bosque quedó iluminado un instante. En esa fugaz claridad, vieron una figura al fondo del clarón, una silueta encorvada, cubierta por un abrigo raído, de pie cerca de un arroyo. El agua corría en silencio, como si temiera a perturbar aquel momento. La figura se giró, mas no hubo ojos, son solo un vacío oscuro, donde debería latir la mirada. Emitió un suspiro que resonó en el corazón de ambos. Un escalofrío recorrió la espalda de Pedro. El recuerdo de Lucía flotó en su mente, su risa al salir de cacería, su aliento tibio contra su nuca,
su promesa de un viaje inolvidable. Ahora aquel susurro parecía arrastrar su voz desde el más allá. Un segundo relámpago, más breve, mostró la marca de la cruz en la figura la misma que tallaron Martín y Lucía. En el viejo árbol, el eco del trueno alzó el viento. Arranc, hojas de los árboles, haciéndolas danzar en remolinos. Thor emitió un ladrido profundo y se lanzó hacia la figura. Pedro y Mariana corrieron tras él. El barro salpicaba sus botas, sus respiraciones eran cortas. Al llegar al límite del claro, no encontraron a nadie. El arroyo discurría con normalidad, los casquillos brillaban, pero la figura se había desvanecido. Mariana sintió un nudo en la garganta. Una lágrima rodó por su mejilla, mezclándose con la lluvia que empezaba a caer. ¿Qué buscaban aquí?, preguntó en voz baja. Pedro recogió el cuaderno mojado y lo apretó contra su pecho. Lvov respondió con voz ronca. Y Lucía y Martín dejaron el camino señalado para nosotros. Antor regresó, apoyó la cabeza en el muslo de Mariana y emitió un suave gemido. La familia comprendió que debía seguir una última pista a la grieta oculta bajo las rocas del arroyo. Sin dudar, se dirigieron río arriba, guiados por la fe en el perro y las palabras de un diario que ya no pertenecía solo al pasado. El sonido del arroyo se hizo más intenso a medida que remontaban el curso del agua. El cielo gris arrojaba una luz difusa, como si el mundo estuviese atrapado en un suspiro eterno. Thor avanzaba con la cabeza baja, apartando las piedras cubiertas de musgo con delicadeza, como si temiera dañar el secreto que dormía bajo la corriente helada. Pedro y Mariana, empapados por la lluvia ligera, lo siguieron sin apartar la mirada del camino que se desplegaba ante ellos. Cada paso revelaba algo que palpitaba entre las rocas. Fragmentos de cerámica agrietada, pedazos de cuerda áspera y pequeñas cruces talladas en la piedra húmeda, vestigios de lo que parecía un retiro esotérico. Un murmullo viejo flotó en el aire, un eco oscuro que tal vez surgía de los abismos subterráneos o quizás de sus propios miedos. El corazón de Mariana latía con fuerza. La promesa de hallar la grieta secreta cobraba vida bajo sus pies. Antor se detuvo ante un conjunto de rocas dispuestas en semicírculo, cubiertas por líquenes amarillos. En el centro, apenas perceptible, una rendija estrecha asomaba a unos 30 centímetros sobre la superficie. La sangre de Pedro se congeló al reconocer la marca en la misma cruz diminuta que habían tallado con la navaja la noche anterior a su desaparición. La familia se miró, incrédula. Aquel ritual de amor y promesa, escrito con cuidado en la corteza de un árbol, ahora reaparecía tallado en la piedra madre del bosque. Con manos temblorosas, Mariana apartó una rama caída y reveló la entrada a la grieta. Era un espacio angosto y paredes húmedas, apenas suficiente para deslizarse. Thor asomó el hocico y olfateó el interior, inclinando la cabeza. Luego emitió un suave gemido, invitándolos a entrar. Pedro sacó una linterna de su mochila, y su haz de luz tembló al posarse en la oscuridad. El aire que brotaba del hueco olía a tierra antigua y a resina derramada. Mariana inspiró hondo y se adelantó, hundiendo la mano en el suelo para sostenerse. Cada centímetro ganado los adentraba en un mundo silencioso, donde las gotas de agua caían con un eco sordo. Las raíces de los árboles se alargaban como serpientes sobre las paredes, tejiendo una red que parecía viva. Un escalofrío recorrió la piel de Pedro al recordar la letra de Lucía en aquel cuaderno. La grieta nos mostrará lo que somos capaces de enfrentar. El espacio se estrechó aún más. Mariana apoyó la espalda contra la roca y deslizó el relicario con el grabado M+L. Por un saliente, el metal frío rozó la piedra, produciendo un sonido seco. Entonces, un tenue resplandor emergió del fondo, como si la propia roca ardiera por dentro. Pedro encendió su linterna en modo económico para no cegar aquella luz pálida. Al enfocar el origen, vio una cavidad circular con inscripciones en latín.
veritaus revelatao. La verdad revelada en el corazón de la familia dio un vuelco. Mariana sumergió la mano en la pequeña piscina de agua estancada y sacó un objeto, hundido en un colgante con forma de lágrima tallada en cuarzo rosa. Al frotarlo, el cristal brilló con un destello rosado, enviando un reflejo. En las manos temblorosas de Pedro, Lucía había llevado ese talismán durante años. Era su amuleto de esperanza. Ahora regresaba a ellos como un mensaje desde el otro lado. Un susurro surgió detrás, como palabras arrastradas por el viento subterráneo. No temáis lo que encontraréis. Pareció la voz de Lucía, cercana y distante al mismo tiempo. Mariana contuvo el aliento, con los ojos empañados por la emoción. Pedro cerró los puños contra la roca y recordó la noche en que ella prometió volverimos llantos, cueste lo que cueste. Esa promesa inundó el espacio con su fuerza. Intacta avanzaron hacia la luz difusa que brotaba de un arco natural. Al cruzarlo encontraron un pasillo adornado con antiguos grabados que relataban un ritual de unión entre dos almas. Un pacto sellado bajo la luna y el fuego. Aquellas inscripciones hablaban de sacrificio y entrega, de una ofrenda necesaria para cruzar el umbral que separa la vida de la muerte. En el suelo hallaron cenizas de lo que alguna vez fue un fuego sagrado. En el aire cobró peso, mas la familia sintió que debía atravesar aquel corredor. Cada paso retumbó con eco, un latido que parecía marcado por el destino. Al final, una puerta natural de piedra se entreabrió, revelando un espacio circular donde descansaban dos figuras envueltas en sudarios antiguos. El terror y la compasión se entrelazaron en el pecho de Mariana al reconocer los rostros pálidos y serenos de Martín y Lucía. Sus cuerpos reposaban en un sueño profundo, con las manos entrelazadas como si esperaran el momento de despertar. Azul, una inscripción en la pared, anunciaba el verdadero secreto. Quien traiga el relicario y la bufanda devolverá la vida al vínculo que el miedo quiso romper. Antor se acercó y apoyó la pata sobre el relicario que aún latía. Con umbrello rosado. El colgante resplandeció, la inscripción pareció vibrar, y un viento tibio llenó la cámara. Pedro se arrodilló junto a los cuerpos, cerró los ojos y apoyó el relicario sobre el pecho de Lucía. Mariana hundió los labios en una plegaria muda y apretó la bufanda contra su corazón. En un estremecimiento sacudió la piedra. Un haz de luz surgió del techo, como si el cielo inundara la cueva. Los cuerpos de Martín y Lucía emitieron un suave pulso de vida, y Thor soltó un ladrido jubiloso. La familia contuvo el aliento. El milagro aguardaba en el umbral de aquella cámara ancestral. La luz que emergía de la bocamina gritaba secretos. Al llegar a la superficie del bosque, al salir, Pedro y Mariana sintieron el cambio. El aire nocturno ya no parecía amenazante, sino lleno de promesas y de preguntas sin responder. Thor, fiel compañero, movió la cola con un dejo de emoción contenida. La familia se detuvo unos pasos más allá de la grieta oculta y miró al cielo. La luna, apenas un filo pálido, dibujaba sombras alargadas sobre el suelo húmedo. Pedro tomó la mano de Mariana con firmeza. No dijeron nada. Sus miradas lo decían todo. Habían vuelto de lo profundo, pero aún no encontraban la salida del laberinto de su propia memoria. Los árboles parecían susurrar: no terminasteis el ritual. Un crujido de ramas les recordó que el bosque aún estaba vivo y vigilante. Antor avanzó hacia un tronco cercado de raíces entrelazadas. Al acercarse, apoyó una pata sobre un surco oscuro. Pedro se adelantó y apartó la hojarasca. Bajo ella emergía un símbolo igual al que descubrieron en la cámara subterránea. Un círculo incompleto atravesado por una flecha Aquila Sinow. Marcaba el siguiente paso del viaje. Mariana sacó la linterna y posó el haz sobre el símbolo. El resplandor naranja animalizó las raíces, que parecían moverse como tentáculos. Un escalofrío recorrió su espalda, pero su voz
salió temblorosa. Esto era parte del ritual de Lucía y Martín. Debemos seguirlo hasta el final. Pedro asintió y metió los dedos entre las raíces. Al tirar con cuidado, descubrió un compartimento en la base del árbol. Dentro había una cajita de madera gastada. La tapa estaba cubierta de musgo y llevaba tallada una luna creciente rodeada de estrellas diminutas. Pedro la abrió con delicadeza. En el interior reposaba un pequeño espejo de mano, cuyo marco de bronce mostraba las iniciales L más M, unidas por una línea quebrada. El cristal estaba empañado, como si guardase secretos demasiado antiguos para ser revelados. Mariana respiró hondo. Con el pulso acelerado, limpió el espejo con la bufanda roja que llevaba en la mochila. Al soplar sobre el cristal, la neblina se disipó y apareció un mensaje grabado apenas perceptible, escrito con la letra de Lucía: revela tu reflejo y verás quién falta. El corazón de Pedro dio un vuelco. ¿Quién faltaba? ¿Cuál? Observaba desde el otro lado del espejo. Thor emitió un gemido suave y volvió a mirar al interior del bosque. Sus orejas se alzaron. La familia comprendió que debía detenerse sobre una piedra plana, justo en el lugar donde el pelo de Thor rozaba la garganta cuando lo acariciaban. Pedro colocó el espejo sobre la piedra. El cristal captó la luz de la luna y proyectó un haz de brillo blanco contra un claro cercano. Allí, entre la maleza, vieron un haz de luz moteada, como una puerta abierta en la oscuridad. Sin dudar, Mariana guardó el espejo en la caja y volvió a cerrarla. El crujido seco de la tapa resonó. En el silencio todo está preparado, murmuró. Pedro encendió su linterna y señaló el claro iluminado. Ahí, dijo, es donde debemos ir. El murmullo del bosque se intensificó, como si el viento quisiera contarles la última parte de la historia. Caminaron hacia esa puerta de sombra y luna. Cada paso reverberó con ecos antiguos. Mariana recordó las palabras del diario: el espejo mostrará a quien nunca debió marcharse. De pronto, el claro cobró vida. Una figura apareció tras los troncos, vestida con una capa larga y gastada, con la capucha caída sobre la nuca. Los hombros eran angulosos. La forma avanzó unos pasos y se detuvo. No había rostro, solo un vacío oscuro donde deberían estar los ojos. San Pedro tragó saliva. El corazón le latía en las sienes. Mariana apretó su mano y sintió el temblor de sus dedos. Thor se colocó frente a ellos, con el pelo erizado. El silencio se volvió absoluto. Entonces, el espejo en la piedra comenzó a vibrar con un zumbido tenue. En el cristal emitió un rayo de luz que se dirigió a la figura, y en aquel instante, todo cobró sentido. A la silueta desvanecida, no era otra que el reflejo ausente de Martina. La figura alzó el brazo y señaló el espejo. Un murmullo raso emergió: completa el reflejo y romperás la maldición. El aire se impregnó de un olor a lluvia y a tierra mojada. Mariana recordó el relicario de bronce y la bufanda roja que portaba. Lo sacó de la mochila y con manos temblorosas colocó cada objeto frente al espejo. Al hacerlo, el cristal brilló con fuerza y proyectó la imagen de Martín y Lucía juntos, sonriendo. A la figura vaciló. El vacío de su rostro pareció ceder, dejando entrever los rasgos de Martín, la mirada triste, la mandíbula apretada. Un soplo de nostalgia inundó el claro. La luna se reflejó en el espejo y pintó de plata la figura que ahora alzaba las manos en gesto de súplica. El bosque exhaló un suspiro de alivio. Pedro avanzó y tocó el cristal con la yema de los dedos. La superficie vibró como una campana lejana. Mariana recitó en voz baja las palabras que leyó en el diario: por el vínculo sellado, devuélvelos al amanecer. Altamana. El espejo se hizo opaco y el claro quedó sumido en la penumbra. Entonces, un aullido agudo surgió de la distancia. Thor ladró con fuerza
y corrió hacia la sombra donde había estado la figura. La familia lo siguió con renovada esperanza. Unos metros. Vieron dos siluetas que emergían del tronco de un árbol a Martín y Lucía, cubiertos de tierra y musgo, pero con la mirada viva y la respiración agitada. La emoción desbordó a Mariana. Corrió hacia ellos y los abrazó con todo su ser. Pedro cayó de rodillas junto a Martín apretando su mano. El viento sopló entre las ramas como un canto de bienvenida. El bosque, testigo mudo de su desaparición, los liberó de su largo destino. Anthor, orgulloso, se sentó a su lado. La luna, ahora llena, iluminó el reencuentro, y en aquel instante el ciclo se cerró. La pareja regresaba a la vida, guiada por un perro fiel, y por la verdad que solo el bosque sabía revelar. Suscríbete al canal, y deja tu comentario con tu teoría sobre el reencuentro. El amanecer llegó de puntillas, como un susurro. La niebla cubría el claro donde habían visto resucitar a Martín y Lucía. Aún con el relicario brillando en el bolsillo de Pedro, regresaron al campamento improvisado cerca de la grieta. El rocío empapaba las mantas. Las linternas yacían sobre una funda desgastada. Thor se acomodó a su lado. Vigilante Mariana tomó la mano de Lucía. Sus dedos recorrían la piel huesuda y fría. Había un pulso débil. La esperanza se encendió en sus corazones. Martín permanecía en silencio, con los ojos cerrados. El aire olía a tierra mojada y a promesas cumplidas. Un ave cantó a lo lejos. Recordaron lo ocurrido en la cámara subterránea. La oferta del bosque en el pacto escrito en ceniza. Los pasos en la oscuridad. Cada uno exhaló un suspiro que parecía liberar siglos de miedo. Pero la alegría estuvo teñida de una pregunta. ¿Qué les aguardaba fuera de aquel santuario? Decidieron avanzar hacia la salida de la caverna. Cada bloque de roca parecía advertirles: no abandonéis el camino hasta haber sellado el pacto. Mariana alzó la mirada. Vio en la pared un último símbolo, un sol y una luna entrelazados. La dualidad permanente, pensó mientras ascendían por la grieta. La luz del sol penetró en su interior. El contraste fue brutal. La frescura húmeda dio paso al calor matinal. Thor se adelantó y olfateó el suelo. Las huellas de 7 pisadas sucesivas aparecieron. Se detuvo, giró la cabeza y ladró suave. Era la señal de que debían continuar. Al salir al claro, encontraron la vieja cabaña. La puerta, antes bien cerrada, colgaba de un bisagra oxidada. El vidrio estaba roto en un costado. Dentro, el polvo cubría mesas y sillas. Un viento irregular agitaba las cortinas raídas. En una pared apareció un grafiti tallado en Emma Gives. Verita San Pedro. Recogió una hoja arrugada sobre el suelo. Era un trozo del cuaderno de Lucía. En él, una frase, manuscrita: solo el que regrese con el talismán podrá cerrar el círculo. La bufanda roja descansaba sobre el respaldo de una mecedora. Lucía la recuperó entre sollozos. El viento pareció lamentar su historia. Mariana encendió una linterna y exploró el interior. En un estante, un espejo antiguo guardaba el mismo espejo que habían deslizado bajo la raíz del árbol. Su cristal estaba ahora intacto. Mariana lo limpió con la bufanda. Al morar en él, su reflejo se mezcló con la imagen de Lucía y Martín. Una voz interna murmuró: completa el ciclo antes del ocaso. El reloj imaginario de la familia marcaba el mediodía. El tiempo apremiaba. Sabían que el bosque sellaría o rompería el pacto al caer la noche. Thor se sentó en la puerta, reclamando atención. La familia se reunió ante él. El perro alzó la cabeza y jadeó con fuerza. Un segundo mensaje grabado en la puerta se reveló: el guardián del umbral acecha al elegido. Solo quien enfrente su sombra cruzará la tierra. De nadie. Pedro respiró hondo.
El rostro de Lucía palideció. Mariana apretó la bufanda contra el pecho. El sol avanzaba hacia el horizonte. El bosque esperaba. Implacable, el desenlace. El sol se deslizó hacia el horizonte, tiñendo de fuego las copas de los árboles y convirtiendo el aire en un suspiro cargado de promesas y miedos. La familia avanzó con paso lento por el claro. Junto a la cabaña, el relicario colgando entre la camisa de Pedro y la bufanda roja, asida al cuello de Mariana. Thor caminaba al frente, orejas erguidas, como si olfateara el pulso mismo del bosque. El murmullo de las hojas cobró fuerza al cruzar la verja de madera podrida que rodeaba el antiguo parral. Las vides colgaban sobre los postes doblados, manchadas de uvas negras y deshidratadas, reflejo de un tiempo detenido. Pedro recordó el diario de Lucián. Allí mencionaba que bajo aquellas raíces anudadas descansaba una última pieza del ritual. Mariana tomó aire y apartó con cuidado la enredadera, revelando un círculo de piedra que apenas se distinguía en la hojarasca. En el centro del círculo apareció una pequeña vasija de barro. Sus bordes estaban tallados con una luna creciente, enfrentada a un sol esculpido que parecía irradiar un calor casi palpable. El relieve recordaba al espejo antiguo, y las iniciales M más L se adivinaban en un costado, gastadas por el tiempo. Pedro alargó la mano, pero una ráfaga gélida lo detuvo. El aire se volvió denso, y una voz interna susurró: solo el ofrecimiento sincero quebrará la barrera. Mariana colocó la bufanda roja dentro de la vasija. Fue un gesto sencillo, casi íntimo, pero al hacerlo, la tierra vibró bajo sus pies. Un retumbo bajo el suelo los estremeció. Las grietas en la piedra circundante comenzaron a desprender motas de polvo y relucieron hilos metálicos, como si el santuario respondiera al color de la tela. Thor emitió un ladrido y se sentó, observando cada movimiento con ojos enrojecidos por la emoción. Pedro sacó el relicario de bronce e introdujo el colgante de cuarzo rosa en la vasija. Las piezas encajaron con un clic seco, y el fulgor rosado del cuarzo se combinó con el brillo dorado del relicario. El aire se llenó de un aroma a madera quemada y a flores marchitas. Las sombras de las vides se alargaron, proyectándose sobre ellos como brazos que buscaban detenerlos. Mariana apretó la bufanda contra su pecho y sintió un calor interno que contradecía la brisa fría de la tarde. Entonces emergió ante ellos una figura alta y oscura, como cincelada en la corteza de un roble milenario. No tenía rasgos faciales, solo un hueco donde deberían estar los ojos, que brillaba con un resplandor espectral. Sus hombros anchos parecían sostener el peso de siglos de secretos. Thor gruñó, valiente, y se interpuso entre la familia y el Guardian. La criatura alzó un brazo y trazó en el aire un símbolo An, una espiral infinita, similar a las inscripciones que habían visto en la cámara subterránea. El silencio se hizo absoluto. Pedro dio un paso al frente, con el pecho palpitando como un tambor, y levantó la mano, mostrando el relicario y la bufanda. La voz que retumbó en sus oídos fue profunda y antigua. Habéis sobrevivido a la oscuridad, pero ¿podéis enfrentar la verdad de vuestro propio reflejo? El guardián extendió la mano hueca, y un resplandor verdoso emergió del suelo, proyectando un vaho que adoptó la forma de fantasmas diminutos. Eran fragmentos del pasado de Pedro y Mariana. En un instante, las figuras danzaron ante ellos, la risa de su primera cita, el llanto de una discusión, la foto de su boda quemada por el fuego de la duda, el abrazo con Lucía y Martín. Antes de partir, cada recuerdo era una herida abierta, un triunfo o un fracaso que clamaba por ser reconocido. Mariana sintió las lágrimas nacer en sus ojos. Pedro cerró los puños, dispuesto a aceptar cada fragmento sin arrepentimiento. El Guardián bajó. El viento azotó las vides y arrancó hojas secas que giraron en remolinos a su alrededor. La criatura habló de nuevo a Solo. Quien acepte su sombra podrá liberar a los que ama. Mariana susurró: te amo.
con todo lo que fuimos y seremos. Pedro repitió la promesa: ni nunca te abandonaré, ni a ti, ni a Lucía y Martín. Con ambas manos juntas, depositaron la vasija en el círculo de piedra. La bufanda y el relicario se fundieron en un haz de luz que ascendió al cielo, como una columna que atravesaba las ramas y se perdía en la luna creciente. Un estruendo sordo sacudió el parral y la figura del guardián se disolvió en polvo dorado. El bosque exhaló un suspiro y el círculo de piedra se cerró sin dejar rastro. Anthor regresó junto a ellos, y la familia se abrazó en silencio en él. Crepúsculo había cedido el paso a la noche estrellada. Sabían que aún quedaban 2 capítulos por escribir, pero en ese momento el peso del pasado se aligeró. La promesa se había cumplido. Habían sellado su vínculo y despertado a Martín. Y Lucía del umbral, la mañana despertó pálida sobre la granja. Las ropas tendidas crujían con el rocío. Pedro y Mariana regresaron del bosque, llevando a Martín y Lucía en hombros. Sus pasos eran pesados, como si la tierra hubiera cobrado parte de su peso. Thor caminaba a su lado, erguido, casi orgulloso. El sol apenas asomaba tras los trigales. Adentro de la vieja casa, el silencio se convirtió en un abrazo tenso. La madre de Mariana rompió en llanto al verlos. Las lágrimas surcaron su rostro arrugado, mezclando alivio y miedo. El padre de Pedro tembló de emoción, apretando con fuerza la mano de su hijo. La promesa de volver se había cumplido, pero la casa exhalaba algo más, un susurro de incógnitas. En la cocina, sobre la mesa de madera agrietada, quedó el relicario y la bufanda roja. Martín la sostuvo entre los dedos, recordando aquella tarde en que los preparativos eran un juego de promesas. Lucía vagó por la habitación, tocando las paredes con recelo, como si el pasado quisiera asomarse por cada grieta. Mariana los observó, sintiendo el escalofrío que nace cuando lo imposible se vuelve real. Algo en sus miradas hablaba de recuerdos que no se borran con el paso del tiempo. En el reloj marcó las 10. La familia se sentó en silencio, alrededor de una bandeja de pan caliente. Cada bocado sonó como un himno a la normalidad, pero la mirada de Pedro se desvió hacia la ventana en el bosque. Llamaba con un eco suave. Un viento cargado de secretos rozó las cortinas. Lucía cerró los ojos afuera. Thor permanecía inmóvil, mirando hacia los pastizales. Sus orejas se alzaron al escuchar un crujido, apenas un gemido de ramas. Se lanzó hacia la puerta con un ladrido bajo. Pedro se levantó, dejando caer la taza de café, que rebotó en la mesa. Mariana lo siguió, el corazón desbordado. Aferró la bufanda como un talismán al cruzar el umbral. Vieron huellas nuevas en el barro del patio. Eran huellas humanas. Un deje de temor se coló en su pecho. ¿Quién había pisado la granja aquella noche? Ni rastro de camino hacia el bosque, solo senderos que se perdían en la maleza. A la familia intercambió miradas. Pedro recordó la advertencia del guardián An: en la tierra de nadie acecha el elegido. Ahora, el elegido parecía ser el elegido que había roto un pacto, pero quizás no lo suficientemente bien. Mariana apretó su mano. Debemos volver, dijo con voz queda. Martín y Lucía asintieron con gravedad. Sus ojos, antes apagados, brillaban con una luz que no era humana. En sus labios guardaban un secreto antiguo. El bosque no los había soltado del todo. Quedaba un fragmento por descubrir. Una última prueba, un último sacrificio. Así, sin decir palabra, guardaron sus cosas y se dirigieron hacia el sendero, que los recibió con un susurro. El aire olía a pino y a recuerdo olvidado. Thor abrió paso y la familia lo siguió. Sabiendo que la hora de la verdad apenas comenzaba, la familia volvió a internarse en el bosque con el corazón encogido. La granja quedó atrás, envuelta en la calma de la mañana. Thor abrió paso entre la maleza, atento a cada sonido. Pedro y Mariana caminaban junto a Martín
y Lucía, aún pálidos, tras el reencuentro, sosteniendo el relicario y la bufanda roja, como si fueran la última esperanza. El sendero desapareció bajo un manto de hojas secas. El silencio creció hasta volverse pesado. Los árboles se alzaban como centinelas antiguos, callados, juzgando su determinación. Un rayo de sol atravesó la copa y pintó de oro el rostro de Lucía, que entrecerró los ojos, como recordando algo que dolían de pronto. Thorstein apoyó la pata sobre un trozo de piedra tallada, casi oculta por la hojarasca. Pedro apartó las hojas con cuidado. Apareció un símbolo desconocido en 3 líneas convergentes, bajo un círculo invertido. Era distinto a todo lo que habían visto antes. Mariana contuvo el aliento. Sacó el espejo antiguo, cuyo cristal reflejó la sombra de las 3 líneas, como si ardiera por dentro. A Martín consultó el cuaderno que aún sostenía en la mano. En él, Lucía había garabateado una anotación críptica en donde converjan 3 caminos. El elegido enfrentará su última prueba, el murmullo del bosque asumió un tono urgente. Las ramas crujieron como cuchillas. Una brisa fría recorrió sus espaldas. En los 4 siguieron a Thor, 2 pasos más adelante, hasta llegar a un claro triangular, donde se cruzaban 3 senderos. Cada vía se perdía en su propia oscuridad. Pedro recordó la advertencia del guardián. Del umbral solo quien acepte su sombra cruzará la tierra de nadie. Aquel claro era la tierra de nadie en un lugar entre mundos. La luna terminó de nacer en el cielo, proyectando su luz plateada sobre el suelo. Mariana cerró los ojos un instante y al abrirlos eligió el sendero de la derecha. Sintió una punzada en el pecho, como si su instinto supiera el camino correcto. Lucía y Martín la siguieron. Agarrando fuerte las manos de Pedro en la bufanda roja ondeó tras ellos. El relicario, colgado al cuello de Mariana, latía con un brillo suave a cada paso. El aire olía distinto a hojas marchitas, a tierra removida y, por un segundo, a carne quemada. El sonido de un tambor lejano retumbó en su pecho. Mariana tuvo un flashback de la última noche antes de la cacería, cuando Martín y Lucía rezaron en voz baja: protege este vínculo con tu vida. El eco de esas palabras la impulsó a avanzar. El sendero estrecho los condujo hasta un foso cubierto de hiedra. La hiedra formaba un semicírculo en la tierra. Dentro, un pozo profundo cuyas paredes caían en espiral. El tambor sonó de nuevo. MS cerca. Un soplo emergió desde el fondo, arrastrando hojas hasta la superficie. Thor gruñó y echó atrás la cabeza. Pedro sostuvo el relicario contra su pecho. La imagen de Lucía y Martín juntos volvió a su mente, llena de esperanza. Con paso firme, se acercó al borde del pozo. Mariana sostuvo su brazo. Chantó. Mamá. Ella asintió. A Mariana sacó la bufanda roja y la desató lentamente. Un haz de luz rojiza brotó de la tela. Las lágrimas bañaron su rostro. El espíritu de Lucía pareció danzar en el aire. Pedro alzó la mirada y, con voz ronca, pronunció la fórmula escrita en el diario: por amor y sacrificio, rompemos la barrera que retiene tu espíritu. La bufanda ascendió en remolino hacia el fondo del pozo. El relicario vibró en el pecho de Pedro en un aullido sobrenatural. Retumbó bajo tierra. La hiedra tembló y las raíces se apartaron. El tambor cesó de golpe, sumiendo todo en un silencio estruendoso. De repente, una figura surgió del pozo. Era el guardián del umbral, pero esta vez cubierto de musgo y raíces, como un caminante de la tierra. Sus brazos se alargaron hasta la superficie. Thor se interpuso, erguido, dispuesto a proteger a su familia. La criatura avanzó un paso, y al hacerlo, su rostro hueco se llenó de grietas, por donde emergía una luz dorada. En el guardián habló con voz vibrante: habéis demostrado vuestra fe y el poder del lazo que une a los vivos y a los que os aguardan en la sombra. El paso final solo exige un último acto,
unir vuestro reflejo al suyo. Señaló al espejo que Mariana aún sostenía. Mariana alzó el espejo y lo sostuvo frente al guardián. La luz del relicario se reflejó en el cristal y vertió su brillo. En él circuló Pedro. Apoyó la mano sobre la bufanda roja, que ahora temblaba con energía. Mariana situó el espejo en la grieta del círculo. Lucía y Martín cerraron los ojos, como orando. El guardián alzó los brazos, y un rayo de luna descendió sobre la tela y el metal. En un fulgor cegador, las raíces que lo cubrían se desvanecieron. La criatura exhaló un suspiro final. Al disiparse la luz, el pozo se cerró, la hiedra retrocedió, y las tres vías volvieron a unirse en un solo sendero despejado. Thor soltó un ladrido jubiloso. La familia permaneció en silencio, con el pecho henchido de emoción. Habían sellado el rito, el vínculo entre dos mundos estaba completo. El bosque exhaló un soplo suave, como un susurro de despedida. La noche cayó sin avisar, envolviendo la granja en un manto de estrellas y susurros. El aire olía a tierra mojada y ceniza, recuerdo del fuego que habían encendido para celebrar el reencuentro. Pedro sostuvo el relicario contra el pecho y observó cómo el brillo rosado de cuarzo parecía latir como un nuevo corazón. Mariana envolvió la bufanda roja alrededor de su cuello. Sintiendo el calor de las fibras aún impregnado de promesas, Antor caminaba en círculos sobre el patio olfateando cada sombra. Los ojos del pastor alemán brillaban con una luz extraña, como si comprendiera más de lo que permitía su naturaleza. Martín, erguido junto a la puerta, fijó la mirada en el bosque. Lucía le estrechó la mano y emitió un suspiro profundo. Cargado de emoción y melancolía, la cabaña, antaño hogar de normalidad, ahora era cápsula de lo imposible en un crujido de ramas. Alertó a la familia. Tras los maceteros resecos apareció una figura encapuchada, distinta de cuantas habían. No era el guardián ni un espectro del pasado. Era alguien vivo, con la mirada tensa y el paso vacilante. Al descubrir su rostro, Pedro contuvo el aliento. Era el guardabosques de la comarca, un hombre robusto que hacía semanas participó en la búsqueda sin resultados. Ahora sus ojos humedecidos hablaban de presagios con voz quedísima. El guardabosques explicó que había visto un resplandor en el claro triangular en una columna de luz que se remontaba hasta tocar la luna, y había oído un cántico antiguo, un eco que pedía un último sacrificio para sellar la puerta entre los mundos. Cada palabra estremeció a la familia. Comprendieron que el rito no terminaba en el bosque, sino en la frontera misma de la realidad. Mariana apretó la bufanda y recordó la advertencia del diario An la luna llena revelará el umbral. Aquella noche era plenilunio. Levantó la vista a la luna llena colgaba en el cielo con un halo plateado. Pedro extrajo el espejo antiguo de la caja de madera y lo alzó hacia la luna. El cristal captó su reflejo y arrojó un haz de luz sobre el suelo, delineando un símbolo apenas perceptible, un círculo rodeado de puntas de flecha. En el guardabosques, con gesto tembloroso, señaló hacia un viejo roble al borde del campo. Ahí se cruzan los dos mundos, murmuró. La familia se dirigió hacia el árbol. Cada paso crujió sobre la hojarasca seca. Thor los precedió olfateando la base del tronco. Allí hallaron un compartimento sellado con cera roja. Dentro, un pergamino curtido por el tiempo. Martin Lowe desenrolló con cuidado. An era un pacto ancestral, escrito en latín y castellano antiguo, que hablaba de un vínculo de sangre y promesa capaz de cerrar la brecha creada por el deseo de regresar. La familia leyó en silencio. El guardabosques observaba desde atrás, comprendiendo que su papel no era interrumpir, sino testificar. Mariana alzó la vista hacia la luna y recitó la primera parte del juramento An por el amor que trasciende la muerte y la fe que guió nuestros pasos, sellamos el vínculo entre la carne y el espíritu. Pedro añadió la segunda parte, que este pacto perdure
mientras el sol y la luna giren en el cielo, y ninguna sombra intente quebrar el lazo de M+L. Al pronunciar la última palabra, un viento suave se levantó. Las hojas del roble temblaron, y la corteza dibujó el símbolo del espejo en un círculo rodeado de flechas. Thor soltó un ladrido triunfal y el guardabosques inspiró hondo. Aliviado, el relicario resplandeció intensamente y la bufanda roja ondeó, liberando un aroma dulce de flores nocturnas. Un fulgor plateado ascendió desde el suelo hasta la copa del roble, como una columna de luz, uniendo la tierra con la luna. El hechizo se consumó en un suspiro, el aire dejó de estremecerse, y el bosque exhaló un murmullo de gratitud. Martín y Lucía, con los ojos brillantes, se abrazaron, sintiendo el calor de la vida restaurada. Mariana posó la mano sobre el tronco del roble, notando el pulso de un corazón que ya no latía únicamente bajo su pecho, sino en toda la naturaleza que los rodeaba. En el guardabosques, con voz emocionada, susurró: la brecha se ha cerrado. Nadie más sentirá su llamada. La familia asintió, consciente de que aquel pacto sellado en la frontera de dos mundos los había devuelto al calor de lo terrenal y lo sagrado. Thor olfateó el suelo una última vez y se recostó a sus pies. Vigilante y sereno, la luna lina, ahora brillante, iluminó el reencuentro. Entre sus rayos, la familia contempló la inmensidad del cielo, agradecida y transformada. Sabían que aún les esperaba un último capítulo, pero también comprendían que, pasara lo que pasara, el vínculo que compartían era más fuerte que cualquier misterio. Suscríbete al canal y deja tu comentario con tu teoría sobre el final de esta historia. El amanecer encontró al grupo de nuevo en el sendero, con el rocío aún pegado a la hierba y el canto de un faisán rompiendo el silencio. Pedro caminaba delante, con el relicario palpitando contra su camisa. Detrás, Mariana sostenía la bufanda roja como si fuera un estandarte de esperanza. Martín y Lucía lo seguían en silencio, aún recuperándose del juramento bajo la luna llena. Thor, alerta, olisqueaba cada rama caída, como si buscara una última señal en el bosque. Parecía diferente aquella mañana. La niebla se arrastraba entre los troncos, dibujando formas imposibles, y el aire llevaba ecos de aquella prueba final. Avanzaron hacia un claro donde los árboles se abrían para revelar un gran tronco hueco, como una puerta olvidada en el corazón del bosque. La inscripción Veritas, apenas visible en la corteza, brilló al reflejarse el sol naciente. Mariana se detuvo ante la hendidura y rozó la palabra con la yema de los dedos. Recordó el eco de la cámara subterránea, donde la verdad fue revelada con diálogo silencioso. Un escalofrío recorrió su espalda. Pedro buscó en sus bolsillos el espejo antiguo, lo alzó frente al tronco y esperó. El cristal reflejó su rostro, cálido y expectante, pero en el límite de la imagen asomó la silueta difusa de un rostro. El guardabosques, que los había acompañado por un momento. Muerto de miedo y reverencia, Thor avanzó, apoyó una pata en la base del tronco y goteó agua clara de sus patas. De pronto, un chasquido seco resonó y el tronco cedió, revelando un pasillo estrecho cubierto de líquenes y raíces. El murmullo del bosque se coló en su interior, como una invitación final. Pedro tomó la mano de Mariana y juntos entraron en la penumbra, con Thor al frente, guiando sus pasos adentro. El aire olía a resina y a tierra húmeda. Las paredes, marcadas por tallas ancestrales, narraban la última parte del ritual, un círculo de 12 símbolos que representaban las fases de la luna y las estaciones. Al llegar al centro, encontraron un pedestal de piedra lisa. Sobre él, una copa de madera vacía, agrietada por el tiempo. Martín extrajo el relicario y lo posó junto a la copa. Lucía desató la bufanda roja y la colocó dentro,
dejando que sus pliegues llenaran el cuenco. En el silencio se tornó expectante. De la copa emergió una bruma ligera, que ascendió como un suspiro, saliendo de la tierra. La luz del sol filtrada por la entrada iluminó las partículas flotantes, convirtiéndolas en un resplandor dorado. Mariana cerró los ojos y pronunció en voz baja las palabras finales anotadas en el diario: con el vínculo eterno de nuestra sangre, ofrecemos este presente para sellar el portal que nunca debió abrirse. Al terminar la frase, la bruma giró en espiral y se deslizó hacia la hendidura, cerrando el pasillo con un estruendo suave. El tronco volvió a su lugar, sellando el umbral. El murmullo se apagó, y el bosque respiró con alivio. Thos, un ladrido suave, y se acomodó junto a ellos, como si supiera que la última prueba había concluido. Al salir de nuevo al claro, la familia sintió el peso levantarse de sus hombros. El relicario había dejado de latir, y la bufanda roja reposaba, calmada, en las manos de Lucía. El sol ya iluminaba todo a su alrededor, pintando el sendero con destellos dorados. Pedro tomó una bocanada de aire y exhaló aliviado. Mariana apoyó la cabeza en su hombro y ambos sonrieron. La familia avanzó por el sendero cubierto de hojas doradas, con el crujido seco acompañando cada paso. El relicario, ahora silencioso, reposaba en el bolsillo de Pedro, como un amuleto que cumple con su misión. Mariana sostenía la bufanda roja contra el pecho, consciente de que cada fibra guardaba el peso de promesas y sacrificios. Thor caminaba atento, sus orejas erguidas captando hasta el susurro de una brisna de hierba en el bosque. Inmóvil y expectante, parecía observarlos con siglos de paciencia. La niebla matinal se esparcía entre los troncos, transformando cada sombra en figura misteriosa. Live rumor, tal vez viento o quizás eco de viejos rituales, recorrió el claro. La familia se detuvo ante un roble cuyas raíces formaban un banco natural. Allí, grabada en la corteza, apareció una flecha apuntando hacia el oeste, tallada con la misma navaja que marcó la cruz inicial. Pedro posó la mano sobre la inscripción, sintiendo un hormigueo que ascendía por su brazo. Sin palabras, comprendieron que debían seguir la flecha. Avanzaron sin vacilar, aunque el sendero se estrechó y engulló sus huellas. La luz del sol luchaba por colarse entre las hojas, anudando rayos que danzaban en el aire. Cada respiración sabía a tierra y a hojas húmedas de rocío. Al cabo de un trecho, Thor se detuvo nuevamente. Can, el joseco, removió musgo de una piedra hundida a la orilla del camino. Bayo el masco, apareció un reluciente fragmento de metal en un espejo pequeño, de mano, con bordes ornamentados y la superficie astillada. Mariana lo recogió con delicadeza. Las grietas reflejaron su rostro y el de los demás mezclados. Fragmentos de sombra. En la parte posterior, se leía en tinta desvanecida: en reflejo de la verdad. Un escalofrío recorrió la familia. Aquel espejo era distinto al anterior. Mostraba lo que deseaban ignorar. Pedro alzó el espejo y lo enfocó hacia Mariana. En lugar de su rostro, vio el perfil de Lucía y Martín, caminando entre la maleza. El corazón de Mariana se apretó. La imagen era un puente entre el pasado y el presente. Sin pronunciar palabra, levantó el espejo hacia el cielo y luego lo dejó caer al suelo. Con un crujido, el cristal se resquebrajó y el reflejo se disolvió en un polvo dorado. En el bosque, exhaló un suspiro. Pedro recogió un fragmento de vidrio y lo guardó en su chaqueta. Mariana, con la mirada humedecida, apretó la bufanda roja. En ese instante comprendieron que ese espejo estallaba el velo que aún los unía a la caverna ancestral. Era simbólico. Romper el último fragmento de lo que los mantenía atados a Thor. Como si celebrara, alzó la cabeza y lanzó un ladrido alegre. Guió al grupo hacia un sendero lateral, menos marcado y cubierto de helechos.
Pedro avanzó primero, apartando ramas bajas. Mariana lo siguió, sosteniendo la bufanda contra su corazón. Martín y Lucía caminaban en silencio, sus rostros recuperando la calma mientras ascendían. El aire se volvió más fresco y ligero. El murmullo del río cercano comenzó a sentirse, mitad canto, mitad invitación. El sendero desembocó en un claro donde el cauce discurría lento, con agua cristalina que reflejaba el cielo. Sobre una piedra lisa y plana, alguien había depositado una rama de pino recién caído, un símbolo de renacimiento y renuncia. Las agujas del pino reposaban sobre la roca, humedecidas por la brisa. Mariana recogió una aguja y la deslizó entre los dedos. Sintió un calor suave, como una caricia. Cada respiro sabía a tregua y a promesa cumplida. Pedro dejó caer el relicario junto a la rama. Sus minutos de silencio se prolongaron hasta que un murmullo flotó desde el agua, en espera al último rayo. La familia alzó la mirada en el sol, comenzaba a inclinarse, tocando las copas de los árboles con un brillo anaranjado. Thor corrió hacia el borde del claro y emitió un ladrido suave. Se detuvo junto a una roca cubriendo parcialmente el río. Con el Husik rasgó un trozo de musgo y descubrió una inscripción apenas legible: el sacrificio final se entrega al flujo de la vida. Pedro asintió, comprendiendo el mensaje. Con manos temblorosas, alzó la bufanda roja y la deslizó con cuidado sobre la corriente, dejando que las fibras se peinaran por el agua. La tila flotó, giró y se alejó, llevando consigo el último rastro del vínculo ritual. Un instante después, la bufanda desapareció ante sus ojos. El río siguió su curso, transparente y libre. Mariana sintió como el nudo en su pecho se deshacía. Pedro apretó su mano y juntos contemplaron el claro, donde la tarde caía con suavidad. Zo se hizo a su lado, satisfecho. La familia permaneció en silencio, saboreando la paz que solo llega tras enfrentar el último desafío. Ya no había relicarios palpitantes, espejos rotos o flores marchitas, solo el murmullo del agua y el calor suave de la luz que se desvanecía. Sabían que solo quedaba un bloque para cerrar la historia, el desenlace que los devolvería al mundo terrenal, libres de sombras y de promesas incumplidas. El crepitar del viento entre las copas de los pinos marcó el inicio de aquel último tramo. Pedro alzó la vista y vio cómo el cielo se teñía de tonos violeta y carmesí. La familia avanzó en fila, con Thor al frente, guiando sus pasos por el sendero casi cubierto de hojas secas. Cada paso resonaba como un latido colectivo, un eco del pacto que había unido sus destinos. Mariana apretó la bufanda roja contra su pecho. Era la última hebra de ese nudo de promesas que los había guiado hasta aquí. Al rozar la tela, sintió como el calor de la escena, bajo la luna recién pasada, latía aún en las fibras. Recordó el rostro de Lucía al despertar en la cámara sellada, y supo que lo imposible ya no tenía miedo. A mitad de camino, Thor se detuvo junto a un tronco monumental, cuyas raíces alzaban el suelo en montículos. Con el apartó una capa de hojas y reveló un grabado casi borrado, en dos manos entrelazadas, y la palabra Renovación tallada con delicadeza. Pedro rozó la inscripción con los dedos. Sintió un escalofrío que subía desde la palma hasta el corazón. Avanzaron unos metros más, hasta encontrar una pequeña laguna, apenas un espejo de agua quieta, reflejando el cielo crepuscular. En la orilla, sobre un lecho de piedras lisas, yacía un cuenco de barro con restos de ceniza, el último vestigio de aquel rito de fuego y sacrificio. Mariana se agachó, recogió un puñado de ceniza y la llevó a su boca. Un sabor amargo hizo que cerrara los ojos, como si probara la memoria misma del bosque. Martín, con gesto solemne, vertió el agua fría de la laguna dentro del cuenco. Un susurro corrió por la orilla,
arrastrando hojas hacia el agua y formando un remolino que centró toda la atención de la familia. El cuenco comenzó a brillar con un fulgor verdoso, como si el líquido hubiera absorbido la esencia de los sacramentos anteriores. Lucía extendió la mano y colocó el relicario dentro del cuenco. El brillo rosado se mezcló con el verde emergente, generando un tono turquesa que danzaba en la superficie. «Que la vida renovada fluya como este río interior», murmuró sin voz, mientras el eco de sus palabras flotaba en el aire. Pedro sintió como el pulso del relicario latía con fuerza. Thor ladró una sola vez y se adentró en el agua hasta la cintura. Bajo la superficie divisó un puñado de flores blancas que flotaban como estrellas caídas. Con cuidado las levantó y las depositó sobre el cuenco. Al tocar el borde, las flores se hundieron y liberaron un aroma a tierra húmeda y resina pura. El murmullo del viento cambió de tono, convirtiéndose en un canto etéreo. Un tenue resplandor emergió del agua y ascendió en espiral, hasta formar una columna luminosa que conectó la laguna con el cielo. En ese instante la luna alina, oculta tras nubes, se asomó como un ojo de plata. La familia alzó la mirada. En cada rostro reflejaba asombro y gratitud. Thor, inmóvil, observaba ese puente de luz con la mirada firme. De pronto, el resplandor descendió y bañó a Pedro y Mariana en un abrazo de luz tibia. Los rostros de Martín y Lucía se iluminaron con una sonrisa auténtica, exenta de miedos. La bufanda roja vibró con un fulgor suave y se alzó en el aire, rodeando a la pareja como un lazo de energía. Fue entonces cuando el murmullo se convirtió en un silencio absoluto, cargado de plenitud. El agua de la laguna se serenó y el cuenco reposó vacío, señal de que la ofrenda había sido aceptada. Las sombras retrocedieron un paso, liberando el claro de toda tensión ancestral. Thor salió del agua, sacudió su pelaje y se acercó al grupo, entendiendo que el rito final se había consumado. En ese momento, Pedro tomó la mano de Mariana y ambos se acercaron al borde del agua. Ella sostuvo la bufanda roja y susurró la última palabra del pergamino ancestral: An vivas et motures unum. Las estrellas titilaron en el cielo como si aplaudieran. La familia se abrazó bajo el crepitar de los grillos y el susurro de las hojas. El peso del pasado desapareció y el vínculo que los unía se elevó, limpio y renovado, como la bruma que ascendía hacia el firmamento. Suscríbete al canal y deja tu comentario con tu teoría sobre el verdadero poder de Renovation. La madrugada en la granja amaneció con un silencio dulce, casi irreconocible, tras tantas pruebas. Las gallinas rasguñaban la tierra sin prisa, y el sol comenzaba a dorar los tejados con un brillo apacible. Pedro se incorporó en la cama como un hombre renacido, notando en su pecho la ausencia del relicario palpitante. Mariana a su lado acarició la bufanda roja que aún colgaba de su almohada, sintiendo el eco tibio de todas las promesas cumplidas. En la cocina, la madre de Mariana preparó café y pan recién horneado. Cada olor sabía a hogar, a rutina. Rick, Martín y Lucía, cubiertos de sueño, caminaron despacio hasta la mesa, apoyando las manos llenas de cicatrices de la cueva. Sus miradas se cruzaron con gratitud y un dejo de melancolía. Sabían que la vida ya no sería igual, pero habían ganado algo más valioso que el tiempo perdido. Thor, siempre vigilante, giró sobre sí mismo frente a la puerta abierta. Aún así, no dejó de mirar el horizonte, como si aguardara una señal. Pedro lo siguió con la mirada y descubrió, a un lado del granero, una figura oscura recortada contra la valla. Era la silueta de su abuelo, fallecido hacía años, cuya tumba reposaba en el cementerio de al lado. El corazón le dio un vuelco. ¿Cómo podía estar allí? Mariana salió tras él, apoyando la mano en la espalda de Pedro. Juntos caminaron hacia el abuelo, que permanecía inmóvil, con la mirada fija en la hiedra que cubría la verja.
Al acercarse, vieron que sostenía un sobre envejecido, con el escudo familiar estampado en cera roja. En su voz temblorosa, el anciano murmuró honesto: «Esto lo escribió tu bisabuela, justo antes de partir al norte». Creyendo que nunca volverían con cuidado, Pedro tomó el sobre y rompió el sello. Dentro había una carta manuscrita. Revelaba que la familia guardaba un segundo relicario de plata, oculto en la raíz del viejo roble de la huerta, capaz de proteger a las generaciones futuras de la llamada Entremundos. La carta hablaba de un sacrificio final, no por separación, sino por un vínculo que debía permanecer intacto para los que nacerían después. Un recuerdo invasor asaltó a Mariana, la voz de Lucía susurrando en la cueva antes de dormirse: «No olvides sellar la mamá». El abuelo cerró los ojos en un suspiro, como si cargara el peso de un secreto milenario. Thor ladró suavemente y olfateó la base del roble. Al apartar unas raíces, descubrieron un cofre de madera tallada, con el símbolo lunar de Renaveseo. La familia comprendió al unísono que no bastaba con cerrar el portal. Debían legar ese conocimiento y proteger el pacto para siempre. Con manos temblorosas, abrieron el cofre. Dentro reposaba el relicario de plata y un puñado de semillas de roble, la promesa de futuros comienzos. Las lágrimas brotaron en los ojos de todos. Entre emoción y gratitud, el abuelo sonrió, envuelto en la luz del amanecer, y deslizó su mano arrugada sobre la cara de Pedro. «Ahora, vuestro deber es vivir y enseñar». La brisa meció las hojas del roble, y Thor se sentó junto a las semillas, guardián de un legado que ya no temía ni olvido ni oscuridad. El sol del mediodía bañaba la huerta con una luz cálida y dorada. Sobre el viejo roble recién sembrado, con las semillas de la familia, Mariana dejó caer un puñado de tierra fina y humedecida, como si ofrendara gratitud al pasado y esperanza al futuro. El relicario de plata descansaba en sus manos, frío al tacto, pero lleno de un brillo interior, que recordaba él de aquel primer amanecer tras el regreso de Martín y Lucián. Pedro observaba la escena con el pecho hinchado de emoción. Nunca imaginó que, tras la pesadilla del bosque y las pruebas sobrenaturales, encontraría en aquellas semillas un eco de la vida más simple, el ciclo eterno de la semilla, la raíz y el brote. Cada hebra de hierba, cada motita de tierra, parecía vibrar con el latido de las generaciones futuras. A Martín se encargó de enterrar el relicario en la base del roble, junto a las semillas recién plantadas. Con delicadeza, hundió el objeto hasta cubrirlo por completo. El suelo tembló apenas, como un suspiro que escapaba de lo profundo, y una brisa suave agitó las hojas, como si el propio árbol aceptara la ofrenda y la guardara en su savia. Lucía, con la bufanda roja enrollada entre sus dedos, tomó la azada y trazó una cruz diminuta junto al agujero. «Para que nadie olvide dónde está guardado el pacto», dijo con voz serena. El símbolo quedó marcado en la tierra, discreto, casi imperceptible, para quien no supiera buscar, pero para ellos era el mapa de un legado inviolable. El abuelo, testigo silencioso, apoyó su bastón contra el tronco y narró la historia de la familia, mientras el viento llevaba sus palabras hacia el sembradío. Habló del origen de la cabaña, del primer relicario de bronce perdido en el bosque, de la promesa que sus antepasados hicieron bajo la luna llena. Cada frase era un hilo que unía el pasado al presente, y tejía el futuro con hilos de memoria a su lado. Thor olfateaba el aire, atento a cada sonido. Al sentir el murmullo del abuelo, levantó las orejas y exhaló un suave jadeo como encino. «Tía». Pedro sonrió y acarició el lomo del perro, recordando que aquel compañero fiel había guiado sus pasos en los momentos más oscuros y ahora abría camino hacia la luz. Mariana miró el relicario de plata, ya seguro bajo la tierra, y sintió un nudo de emoción en la garganta. Recordó la primera vez que Martín se lo entregó, con sus manos temblorosas y la promesa velada que envolvía su mirada.
Ahora Is, mismo objeto, descansaba bajo el roble, sembrado junto a las semillas, para proteger a generaciones que aún no habían nacido. Mientras el abuelo terminaba su relato, Martín encendió una pequeña lámpara de aceite y la colocó en el umbral, para que nuestras almas siempre encuentren el camino de regreso a casa, susurró. El parpadeo de la llama se reflejó en los cristales de las ventanas y en los ojos de quienes escuchaban, generando un vínculo silencioso entre lo humano y lo divino. En el aire se llenó de un aroma a madera y heno fresco, y un coro de aves estalló en el cielo, como celebrando el cierre de un ciclo. Pedro y Mariana alzaron los brazos, abrazándose con fuerza. Las risas de los hermanos se mezclaron con el canto lejano de un gallo, guiñando el inicio de una nueva era para la familia. Con voz temblorosa, Mariana pronunció la bendición final: que este árbol crezca fuerte, que sus raíces profundicen nuestra historia, y que su copa abrace los sueños de quienes vendrán. Pedro añadió la última palabra del pergamino de la bisabuela: Semper Fidelis, siempre fiel, recordando que la fidelidad al pacto era el faro que nunca debía apagarse. El abuelo cerró los ojos y exhaló un suspiro de alivio. Zo se recostó a sus pies, vigilante y tranquilo. Las semillas germinarían con el tiempo, pero en aquel instante ya habían echado raíces en el alma de todos. La granja quedó sumida en una calma nueva, donde el murmullo del viento y el canto de las aves se convirtieron en el testimonio de un legado sellado. El relicario de plata, la bufanda roja, el árbol recién plantado y el cuenco vacío junto a la laguna se fundían en un solo recuerdo, el de una familia que atravesó la frontera entre la vida y la muerte para volver unida y transformada. Tarde cayó con suavidad sobre la granja, tiñendo de oro las ventanas y alargando las sombras de los trigales. Pedro apoyó la espalda contra el umbral de la cocina y respiró hondo, sintiendo el latido tranquilo de la casa. Afuera, Thor descansaba. En el porche, su respiración acompasada con el murmullo del viento entre los girasoles. Cada brizna de hierba parecía susurrar un agradecimiento por el fin del antiguo dolor. Mariana acarició la bufanda roja con delicadeza, recordando el temblor de sus dedos al disolver el último vínculo. En la laguna, ahora, todo era calma. El relicario de plata yacía bajo el roble joven, germinando promesa silenciosa. El aroma del pan recién horneado se alzó desde la cocina, y un calor hogareño inundó su pecho. Fue entonces cuando tras la casa distinguió un toque de verde inesperado. Una yema diminuta, brotando junto a la viga de la esquina, con el corazón encogido. Se acercó y vio un pequeño retoño de roble que había salido en mitad del cemento, ajeno al hoyo donde enterraron las semillas. Pero lo que nadie esperaba, este brote espontáneo revela que el pacto ya no necesita de rituales. La vida puede abrirse paso contra todo pronóstico. Mariana alzó la vista y descubrió a Martín asomado tras la puerta, sus ojos reflejando el asombro. El joven sonrió en silencio y compartió un gesto de complicidad que hablaba de esperanza intacta en la mesa. La familia se reunió para la última cena de aquel largo ciclo en sopa caliente, con hierbas del huerto, pan crujiente y miel dorada. El abuelo tomó asiento y con voz quebrada levantó la mirada al cielo encendido. A lo imposible ha sido posible. No hubo más palabras. Cada gesto, cada mirada, se convirtió en el homenaje al viaje que los devolvió unidos. Los tintinearon suavemente, y el fuego en la chimenea danzó al compás de sus corazones tranquilos. Al terminar la comida, Pedro instaló una pequeña lámina de cobre junto al brote inesperado, con la inscripción Renovatio 2025, grabada a mano, para que quienes pasen sepan que este lugar guardó el secreto de lo eterno. Susurró, mientras el viento llevaba sus palabras hacia el granero y más allá. Mariana recogió un puñado de tierra fértil y la depositó en un agujero junto al brote.
sellando su gratitud en el microbioma de la vida. El sol se puso tras las colinas, y un crepúsculo violeta cubrió el cielo. Thor alzó la cabeza y aulló un saludo suave, como confirmando que la barrera entre los mundos estaba cerrada para siempre. En el silencio que siguió, la familia contempló la granja ahora serena, sabiendo que habían enfrentado la oscuridad y vuelto transformados. Nuestra historia continúa, pensó Mariana, en cada semilla, en cada brood y en cada corazón dispuesto a creer. El crepúsculo se arqueaba sobre los trigales cuando la familia se reunió una vez más junto al brote inesperado de roble. La brisa nocturna traía consigo el canto lejano de un búho y el rumor suave de las hojas mecidas. Pedro apoyó la palma de la mano en la tierra húmeda junto al retoño y sintió la pulsación misma de la vida que había nacido contra todo pronóstico. Mariana lo observó con una sonrisa serena, preguntándose cómo cabían en un solo instante tanto asombro y gratitud. El aroma a pan recién horneado aún flotaba en el aire, mezclándose con el frescor nocturno. Martín y Lucía, de pie junto a ellos, estrecharon la bufanda roja como un estandarte de recuerdo y promesa. Sus ojos reflejaban la luz de la luna, igual de brillante que aquella que los guió en la última prueba. Thor se apoyó contra la pierna de Pedro, emitiendo un suspiro suave, satisfecho de que su misión hubiese terminado. La familia aprovechó ese instante de calma para compartir palabras calladas, gestos de cariño y miradas que decían más que cualquier diálogo. Cada uno comprendía que habían atravesado el umbral entre lo posible y lo imposible, y que ahora el verdadero regalo era vivir esa nueva realidad juntos. En un gesto sencillo, Mariana sacó de su bolsillo un puñado de semillas de girasol, las depositó al pie del brote de roble, recordando que el sol y la luna marcaban el ritmo de la tierra, para que este lugar siempre alimente el recuerdo de lo que somos capaces de lograr cuando caminamos unidos, musitó. Pedro asintió con emoción, y al lado, Martín vertió un hilo de agua fresca sobre la tierra. El líquido humedeció el surco con cuidado, como una promesa de crecimiento continuo en el abuelo, que los acompañaba desde el porche. Apoyó su bastón contra el tronco del roble y contempló la escena con ojos húmedos. Años atrás, nunca hubiera imaginado que aquel bosque lejano guardara un secreto tan profundo. Con voz temblorosa, pronunció una bendición breve, en latín antiguo, una fórmula susurrada a principios de cada cosecha en su infancia: Ot veritas, radicetur, et eimor fulgit. Pasa, que la verdad eche raíces y el amor brille por los siglos. A la familia hizo silencio, permitiendo que la brevísima oración tejiera un hilo entre el ayer, el hoy y el mañana. Entonces, al unísono, vieron como una luciérnaga se posaba sobre la bufanda roja, como un pequeño faro vivo. Su luz danzante iluminó el rostro de cada uno, recordándoles que hasta el destello más diminuto puede guiar en la noche más extensa. Pedro retiró la mirada con ternura y, volviéndose hacia la cámara imaginaria, perdió la voz en un suspiro profundo. Este viaje que hemos compartido no es solo nuestro, dijo en voz baja. Es la historia de cualquiera que se atreva a enfrentar sus sombras para volver más fuerte y unido. Si te conmovió nuestro reencuentro y quieres acompañarnos en futuras historias de esperanza y misterio, suscríbete al canal. Aquí siempre encontrarás un faro de luz en la oscuridad. Mariana asintió y alzó la bufanda roja con delicadeza, como sosteniendo una promesa viva. Thor emitió un ladrido suave, y la familia se fundió en un abrazo bajo la luna llena. Desde lo alto del roble joven, una brisa acarició sus rostros, despidiéndose de ellos con un susurro de gratitud. En la noche cerró su manto, pero el eco de aquella última ofrenda resonó en cada rama y en cada corazón. La promesa ya no estaba en el relicario, ni en los rituales antiguos. Vivía en cada semilla sembrada, en cada brote inesperado, y en la unión indestructible
de quienes se atreven a creer. Suscríbete y acompáñanos en la próxima historia.